me gustaría verlos. Es decir, todos están con el audio bloqueado. Por ahora está bien, porque todavía no les he hecho ninguna pregunta. Pero me gustaría que se dejen ver, salvo que la conectividad de cada uno haga que bloqueando el video sea mejor la conectividad. Pero si no, me gustaría verlos, porque si no es muy fácil. ¿Mm? Si no, están nada más que en el nombre, pero no en la persona. Bueno. Y- y- Hola, Gustavo. Buenas tardes, Carlos, buenas tardes a todos. Bien. Bueno, eh, saquen todo el bloqueo del audio, salvo que por algún motivo en el lugar que estén haya mucho ruido y entonces nos entorpece la clase. Pero si no, va a ser difícil hacer un ida y vuelta si están todos bloqueados. O al menos cuando alguien quiera responder, desbloqueese, obviamente. Eh, Les hago una pregunta. Arranquemos con una pregunta. Todas las profesiones que se estudian en las universidades, es decir, todas las profesiones de nivel universitario, responden de alguna manera o están en el marco de alguna manera de una clase, un tipo de ciencia. ¿Dentro de qué clase o tipo de ciencia concretamente está enmarcada la carrera que ustedes están siguiendo? Primera pregunta. Económicas. No saben. Económicas, profe. ¿Cómo? Repitan. Ciencias económicas. Dentro de las ciencias económicas. Muy bien. Pensé que Tardaron un dependemos de rato. las sociales. Bueno, ahora viene otra pregunta. Tardaron un rato en darse cuenta que eran las ciencias económicas, pero bueno, no importa. Ahora, les pregunto, ¿las ciencias económicas están a su vez enmarcadas dentro de las ciencias exactas, de las ciencias naturales o de las ciencias sociales? De las sociales, ¿no? Bueno, a ver, Las, todas las preguntas que yo les haga, antes de responder, la mayoría son concretas, pero antes de responder, tengan claro que atrás va a venir ¿por qué? Entonces, ciencias sociales, ¿por qué? Porque no son exactas, Ajá, bueno, no son naturales. y no son naturales. Pues no son exactas y no son naturales, entonces son Sí, sociales. yo voy Bien. a tener el micrófono cerrado porque estoy cerca de una ruta, le digo, y va a haber mucho ruido. Bueno. Bueno, mientras no se te meta ningún auto cerca, No, 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 le no, digo Pedrito, no duda. no hay drama. Pero, a ver, ya que dijiste que son sociales porque no son ni naturales ni exactas, yo te pregunto entonces, ¿por qué en economía se utiliza tan profundamente las matemáticas? Las matemáticas son las ciencias exactas por naturaleza, digamos, ¿no? Las ciencias exactas este, más puras. Entonces, cuando se analiza la economía, se analiza utilizando las matemáticas, siempre. Muchas veces algunos no siguen o la economía, o la licenciatura en economía, o la ingeniería, por lo que implica el uso de las matemáticas dentro de esa ciencia. Entonces, ¿por qué la economía es una ciencia social
según lo que nos han dicho acá, y sin embargo se asienta, se cimenta, se basa en las matemáticas. Porque no importa. ¿Se me escucha, profe? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo trabajas? Porque no importa, digamos, que es la herramienta algorítmica o las matemáticas, el objeto de las ciencias económicas es el estudio de las organizaciones. Ajá. ¿Y de la sociología qué sería? Mm, No la conozco, Porque pero si la sociedad las entiendo. ciencias económicas estudian las organizaciones, la sociología estudia un poquito también las organizaciones dentro de la sociedad, cómo se organiza una sociedad y demás, ¿no? Así es. Ujú. Bien. A ver, la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Más allá de que utilice, como puede utilizarlo también, qué sé yo, la meteorología, a las matemáticas, porque utilizan modelos, se basan en modelos para poder eh, eh, estudiar los fenómenos económicos, como los meteorológicos, y proyectarlos hacia el futuro, se utilizan modelos. Meteorología, meteorológicos y en economía, económico. Modelos. Modelos que, por supuesto, hay muchos para la misma situación, por eso cuando ustedes escuchan a un economista, otro economista, más allá de lo ideológico que puede poner el economista en su definición o en su proyección, eh, cada uno utiliza un modelo matemático económico que cree que es el más cercano a la realidad social que se está viviendo. Entonces, el hecho de que se utilicen las matemáticas no significa necesariamente que sea una ciencia exacta. Es una ciencia social. Ahora, ¿por qué? Toda ciencia tiene un objeto de estudio. Es decir, la ciencia estudia algo, para decirlo más claramente. Tiene un objetivo claro en su estudio, algo central que la caracteriza. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? ¿Para qué se la estudia, por ejemplo? Estudia a las personas, las decisiones de las personas. Estudia, perdóname, no te escuché bien, Las las personas, decisiones. las decisiones que toman las personas, todo lo que tiene que ver con la humanidad, con las personas. A ver, de a uno. A ver, eh, tomando lo que dijo tu compañero antes, si yo decido casarme, Dios no lo quiera, pero digo, si yo decidiera casarme, esa es una decisión y no tiene que ver con, bueno, por eso, pero no todos son transacciones comerciales. Bueno, por eso, vos dijiste porque todos son transacciones, no son ¿Cómo se todas administran transacciones. En el recursos? mundo, por ahí vamos, por ahí vamos. Eh, a ver, la economía toma como objeto de estudio al hombre. ¿En qué faceta? Porque la medicina también toma como objeto de estudio al hombre, pero en relación a sus problemas de salud, ¿no? La economía toma como objeto del hombre, como objeto de estudio al hombre. ¿En qué faceta? ¿En qué cuestión de la vida del hombre? No me digan económica, porque si no sería una redundancia. La economía estudia los problemas económicos, no.
las necesidades del La hombre economía y estudia. cómo tienen ¿Cuál? ¿Qué cosa? las necesidades del hombre y cómo hace para satisfacerlas con sus recursos. Muy bien. Las necesidades materiales del hombre, ¿eh? Porque hay necesidades que no son materiales, ¿eh? Entonces, las necesidades materiales del hombre y los recursos con que cuenta para poder satisfacerlas. ¿Pero por qué lo estudia? ¿Por qué es tan preocupante conocer cuáles son las necesidades materiales y qué recursos y cómo obtener los recursos para satisfacerlas? ¿Por qué? Porque los Porque los recursos son recursos son finitos. escasos. Porque los recursos son escasos y las necesidades son Limitados. Limitados. infinitas. Infinitas. ¿Eh? Entonces, como hay recursos escasos y hay necesidades infinitas, y cuando hablamos de necesidades infinitas estamos hablando de un concepto hasta, digamos, psicológico de la persona. Aún Elon Musk o quien sea, con toda la plata que tienen, siempre tienen alguna nueva necesidad económica. Ellos quizás no tengan problema en conseguir el recurso, pero las necesidades económicas, por naturaleza, por definición, son infinitas. Pero los recursos con que cuenta el ser humano para satisfacer esas necesidades son escasas, son finitas. Entonces, lo que hace la economía, en todo caso, es ver de qué manera se pueden satisfacer la mayor cantidad de necesidades de todos los seres humanos con esos recursos que son finitos. Ahí entra, por supuesto, la creación de riqueza, el ahorro, la inversión, entran todos los conceptos que ustedes conocen en economía. Pero la realidad es, tengo muchas necesidades y tengo pocos recursos. El mundo, digamos, ¿no? Toda la sociedad mundial tiene necesidades muchas, recursos pocos. Entonces, para que esos pocos recursos no vayan todos a cubrir las necesidades de unos pocos, es que la economía estudia la mejor manera de distribuirlo. ¿Eh? Por supuesto que hay distintas teorías económicas y distintas formas de ver estas necesidades infinitas y cómo satisfacerlas, digamos, en las distintas ideologías que ustedes conocen y no nos vamos a meter ahora a analizarlas. Pero la economía estudia eso. Muy bien. Ahora, hay dos tipos de necesidades económicas. Las que podríamos llamar necesidades personales son aquellas que el ser humano individualmente las puede satisfacer. Por ejemplo, tengo hambre y me voy a una pizzería a comer una pizza. Tengo frío y o me compro una estufa o me compro un pullover o las dos cosas. Es decir, es una decisión personal de cada uno satisfacerlas o no, o cómo satisfacerlas o no. Pero están las necesidades colectivas. Son necesidades que cada uno no puede satisfacer por sí mismo. Así tenga toda la plata del mundo. No puede satisfacerla. Porque son colectivas. Porque son de la sociedad. Entonces, tiene que haber, para satisfacer estas necesidades colectivas, algún mecanismo social que permita que alguien o algo satisfaga estas necesidades de la sociedad. Bien. ¿Quién les parece a ustedes? Hay cuatro necesidades de estas colectivas que la doctrina, más allá de las ideologías, es decir, autores de ideologías completamente
opuestas, no niegan. Hay 4 necesidades que no se niegan, que son colectivas y que debe satisfacerlas algo que excede al ser humano individual. Las 4 son educación pública, seguridad pública, salud pública y la administración de justicia. Si ustedes le preguntan, bueno, si le preguntan hoy a nuestro presidente, va a decir que ni siquiera esas son necesarias, digamos, que alguien las cubra. Pero me parece que atrás de ese concepto que muchas veces hemos escuchado de nuestro presidente, hay un poco de acting, digamos. Pero todos sabemos que esas 4 necesidades colectivas nadie las puede satisfacer por sí mismo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un médico particular que me diga, usted tiene tal enfermedad, vaya y compre este medicamento en la farmacia. Está bárbaro. Pero yo con eso satisfago las necesidades de salud de la sociedad. No. Si me pongo una vacuna, ayer me vacuné contra la gripe. Yo me vacuné. Pero porque hay un plan nacional de vacunación de gripe, porque apunta a eso, a que todos se vacunen. Que me vacune yo solo no sirve. Y no sirve, ni siquiera a mí me sirve. Porque ustedes saben que los virus van evolucionando y en la medida que no se los ataca, evolucionan más rápido. Y cada vez tenemos virus más complejos. Entonces lo que hay que hacer es tratar de eliminar el virus con la vacuna. Bueno, alguno puede ser antivacuna, tampoco vamos a discutir eso ahora. Pero lo mismo con la educación. Yo puedo tener mi maestro particular, puedo tener hijos que van a la escuela primaria y en vez de mandarlos a la escuela primaria, tengo plata y los contrato profesores, maestros para ellos. ¿Resolví la educación pública? La educación de la sociedad, no la resolví. Resolví el problema de mi hijo, pero no resolví el problema social de la educación. Con la seguridad lo mismo, yo puedo tener guardaespaldas, pero la seguridad de la sociedad no se resuelve con eso. Y no hablemos de la justicia, yo no, aunque en este país muchos tienen jueces casi como contratados, porque son jueces a la medida de cada uno, pero la realidad es que la justicia debería ser la misma para todos y sería ilógico que cada uno tuviera el juez que lo juzgue a la manera de contrato un juez y que me juzgue. Es ridículo. Bueno, entonces esas 4 necesidades colectivas, salud, educación, seguridad y justicia, debe de alguna manera satisfacerlas alguien, algo que está por encima de las necesidades individuales de cada uno de nosotros. ¿Qué es ese algo? ¿Saben ustedes? El ¿Se Estado. imaginan? ¿Qué cosa? El Estado. Bien. ¿Qué es el Estado? Está muy bien. Es el Estado, pero contestando tan rotundamente es porque uno sabe perfectamente qué es el Estado. Digo. Está bien la respuesta. Bueno, yo para... Es el ente que se encarga de la administración de la sociedad, de justamente de los recursos de una sociedad para abastecerlos y que puedan cubrir esas necesidades públicas. Sí, es un poco más amplio. Es decir, en general, a ver, las necesidades y los recursos es lo que se debe establecer para diseñar políticas públicas
que hagan necesaria la recaudación de recursos para poder afrontar, financiar la satisfacción de esas necesidades. Bien, pero yo a modo de regla mnemotécnica, no para que me lo pongan en un parcial, porque si me lo ponen en un parcial está mal. Y hablando de parciales, anótense, el 30 de abril es el primero, en principio, y hasta donde lleguemos. En principio y hasta donde lleguemos, 30 de abril. Creo que, yo hice los cálculos, si no nos cortan ninguna clase por lo que fuere, si no hay ningún feriado en el medio ni nada por el estilo, llegamos justo con las clases que quedan al 30 de abril para tomar el primer parcial. Bueno, no sé por qué le hablé de parciales. Bueno, de todas maneras, como regla mnemotécnica les decía, hay un estado con mayúscula, hay muchas acepciones de estado. Yo, por ejemplo, hoy estoy en un estado bastante deplorable, digamos, cansado, pero no estamos hablando de esa acepción de estado. Para que ustedes, digamos, lo asimilen, nada más que como regla mnemotécnica, hay un estado con mayúscula y un estado con minúscula. El estado con mayúscula es sinónimo. ¿Saben qué es un sinónimo ustedes? Discúlpenme que sea tan... No es que los menosprecie, pero me he llevado cada sorpresa en 40 años. ¿Saben lo que es un sinónimo? ¿Cuándo dos palabras son sinónimas? No saben. Sí, profe, cuando una palabra es parecida, similar a otra, el significado. Cuando dos palabras distintas significan lo mismo. Eso es lo que nos enseñaron, por lo menos a mí, en la primaria. ¿No? Dos palabras distintas significan lo mismo. De cualquier manera, si ustedes van al diccionario, les van a decir muchas palabras, por ejemplo, casa y hogar, que son sinónimos. Sin embargo, si ustedes les hablan de una casa y les hablan de un hogar, ustedes interpretan dos cosas distintas. No es lo mismo casa que hogar, ¿no? Me parece. El hogar pareciera más familiar, más hacia adentro, y la casa parece más el inmueble. Pero en el diccionario busquen casa y hogar y son sinónimos. Bueno, entonces, estado con mayúscula sería el sinónimo de nación, de país, de sociedad jurídicamente organizada. Un país es un país cuando tiene normas que regulan la convivencia dentro de ese país. Normas que todos debieran respetar y que quien no las respeta sabe que hay penas. Si podés no respetarlas, pero sabés que te expones a penalidad. Entonces, gobierno con mayúscula, Estado con mayúscula, es sinónimo de país, nación, etc. Estado con minúscula es sinónimo de gobierno. Como ya les digo, como regla mnemotécnica. De gobierno, de autoridades dentro del país. Bueno, a ese estado con minúscula es al que nos vamos a referir nosotros. Y ese estado con minúscula es el que debe, según los autores, según la doctrina, según la mayoría de las ideologías, es el que debe asegurar la educación pública, la seguridad pública, la salud pública y la administración de justicia. ¿Sí? Bien. Ahora,
Yo les hago una pregunta. ¿Qué es para ustedes, qué interpretan ustedes cuando se habla de hacienda pública? Profe, disculpe, hay compañeras que están en sala de espera. ¿Sí? A ver, ya trato de... Yo lo saqué a la hora de espera, me parece, pero bueno. A ver. Luego vamos a hacerlas entrar. Tiene que estar medio largo esto. No me da, ¿eh? No. Recording stopped. Recording in progress. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha perfecto. Ah, porque se había ido. Por eso les dije que andaba mal esto. A ver si todavía queda alguien en... Esperen un poquito. Igual no se vayan, por favor, ¿eh? Si se corta, yo voy a hacer todo lo posible por volver a unirme. Bueno, se supone que no hay más nadie en la sala de espera. Por las dudas vamos a... Bueno, ya deshabilité la sala de espera, así que si hay alguien que va a entrar, entrará derecho viejo. Bueno, ¿en qué hemos quedado? Queda la hacienda pública. ¿Alguien sabe? Habrán escuchado más de una vez hablar por noticiero o por donde fuere sobre la hacienda pública. Ministro de Hacienda o el Ministerio de Hacienda o el Secretario de Hacienda o lo que sea. Habrán escuchado. Digo, sí, a lo mejor no. ¿Alguno sabe qué es
la hacienda pública. Primero, ¿escucharon alguna vez hablar de la hacienda pública? Sí, Sí. puede ser que Bueno, se cargue de los ingresos de un país. bien. Está cambiada. Está bien. O sea, de los Vos impuestos cuando... se suena que es. Sí. Bueno, hacienda pública vendría a ser sinónimo de Estado con minúscula, de gobierno. Pero en lo que hace a su perfil económico, financiero, patrimonial, presupuestario, en lo que hace al aspecto económico del Estado con minúscula, del gobierno, la hacienda pública. Cuando hablamos de hacienda pública no estamos hablando de decisiones políticas, aunque atrás de toda, por supuesto, decisión económica hay una decisión política. Pero estamos hablando del aspecto económico del Estado, no del aspecto político del Estado. ¿Se entiende? Es algo muy finito, es algo muy sutil, pero al hablar de hacienda pública, sabemos que vamos a estar hablando, lo que vos dijiste, de ingresos, de gastos, de presupuesto, de esos aspectos del Estado. Bien. Una pregunta, todo para poner bien en contexto todo lo que viene después. Cuando hablamos de Estado con mayúscula, o sea, con país, ¿alguien me puede relatar, sin que esto se transforme en una clase de historia, cómo se fue generando, creando lo que hoy es la República Argentina? ¿Qué fue lo primero que existió? ¿Cómo se fundó? ¿Qué se fundó? ¿Alguien me lo puede explicar? Entiendo que todo Siempre empezó existió la con, República Argentina. Decime, decime. claro, no siempre existió. Entiendo que como república empezó a existir después de la revolución de 1800. Pero las territorios después se fueron expandiendo, se fueron añadiendo provincias, pero por ejemplo el sur y parte del norte. A ver, Pero no sé si diría como el puntapié de la república es 1800, la Revolución de Mayo. ¿y antes qué Pues, había? no, antes había un virreinato, Mm, no república, digamos, no la está bien, República Argentina. está bien. No hablemos de república como sistema de gobierno, sino que digo república como sinónimo de país. No existía el país, pero existía un virreinato. ¿Sí? Bien. Pero ese virreinato estaba integrado ¿de qué manera? ¿Cómo se fue integrando? Pues no es que de repente apareció un virreinato. Vinieron los españoles y dijeron, este es el virreinato. No, pues porque para que hubiera un virreinato tenía que haber cabildos, había toda una organización política alrededor de ese virreinato, digamos. Si no es que de repente hicieron como Brasil con Brasilia y crearon una ciudad y de ahí funcionó todo. Acá hubo una forma todo un proceso. ¿Cómo fue ese proceso a lo largo de los años? ¿Qué fue lo primero que hubo? Lo primero que hubo fueron ciudades. Aborígenes. Vale, sí, está bien, tenés razón. Primero hubo aborígenes, distintas tribus, está bien. Después si vino Vinieron los Américo. españoles, Américo vinieron los Vespucci. españoles. Los españoles fundaron ciudades. Sí. Buenos ¿Saben Aires. ustedes cuál fue la primera ciudad que existió en nuestro territorio? Lo que hoy es. Quizás alguna Sí. cercana al Río de la Plata.
No fue Buenos Aires, ¿eh? Ni Santiago del como... Estero, ¿no fue? Muy bien. Veo que... ¿Cómo sabés que fue Santiago del Estero? ¿Porque te acordás o por algún hecho en No, particular? porque estuve en Santiago del Estero y leí que se había fundado. Fue la primera que se fundó. Por eso se llama Madre de Ciudades. El estadio. Muy bien. Yo Claro. iba a decir, si alguno es futbolero tiene que saberlo, porque hay un estadio que lo dice todo. Está bien, Madre de Ciudades. Muy bien. Santiago del Estero fue la primera ciudad que existió en lo que hoy es el territorio argentino. Después se fundó Córdoba, después creo que fue Mendoza. Buenos Aires fue después, no fue de las primeras. ¿Eh? Además fue fundada 2 veces Buenos Aires, ¿no? Eh, bien, alrededor de esas ciudades se fueron conformando comunidades, lamentablemente teniendo bastante poco en cuenta los aborígenes, ¿no? Que son los pueblos originarios, que son en realidad los dueños de todo esto y se los arrebataron, o se los arrebatamos, ¿no? Pero alrededor de esas ciudades se fueron conformando comunidades que luego fueron llamadas provincias, que tenían un caudillo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de Facundo Quiroga, de López, de Artigas? Le sonará alguno de esos nombres, me imagino. Bueno, y lo último que se conformó en lo que hoy es la República Argentina es el país. Porque cuando existían provincias, si bien el Congreso de Tucumán, primero la Revolución de Mayo, los que decidieron los destinos del país fueron los porteños. En la Revolución de Mayo en 1810 no participaron las provincias, los caudillos, fueron los porteños. Solo los vecinos. ¿Cómo? Solo los vecinos. Sí, y No, los es que los vecinos, vecinos, ¿cuál es la definición de vecinos? y Hay que no preguntar. todos los vecinos, y no todos los No es vecinos. vecinos, es gente con plata, Claro, varón, claro. menor de edad, Por eso, lo- 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 50 personas. por eso, French y Beruti no se dedicaron a repartir escarapelitas. Eran los que hacían la revoltosa a la comunidad que estaba en la plaza, que quería saber qué era lo que estaban decidiendo esos vecinos. Incluso ellos Cabildo. estaban en la plaza, claro. Sí. No estaban Claro, dentro de la por plaza. eso. Pero eran un poco los líderes del pueblo, de los que estaban abajo y no sabían qué estaba pasando. Eso ¿Eran fue. militares? Bueno, ¿Cómo? eran ¿Cómo? militares, entiendo. ¿O no eran militares? Militares. No sé qué me decís. Fiscales, Sí, eran militares, ¿qué me militares decís? ellos. Militares. No. No eran militares. Y repartían, serían de River, porque las escarapelas eran rojas y blancas, así que no. Bueno, porque los que estaban arriba, los vecinos, muchos de ellos querían que siga la monarquía. Lo que rechazaban era a Napoleón, que estaba, miren a dónde me estoy metiendo yo, pero era a Napoleón que había destituido al rey de España. Pero muchos de los que estaban ahí arriba pretendían que siguiera la monarquía. Y bueno, los que estaban abajo no, los que estaban en la plaza no, que tampoco eran muchos, ¿eh? Ahí te muestran esas pinturas llenas no eran muchos, tampoco eran muchos los habitantes de Buenos Aires. Bueno, a ver, recién las provincias comenzaron a opinar con el Congreso de Tucumán en 1816. Ahí sí asistieron representantes de casi todas las provincias que en ese momento existían y decidieron independizarse de España. Recién en 1853, con la Constitución de 1853, se decide
cómo iba a estar conformado este país y qué derechos iban a tener cada uno de estos entes, ciudades, provincias y nación. Y recién ahí, sin Buenos Aires, fíjense, sin la provincia de Buenos Aires, se conformó la República Argentina. La provincia de Buenos Aires recién se incorporó en 1859, ¿no? La capital del país estaba en Paraná, ¿no? Urquiza fue el primer presidente argentino que era entrerriano y gobernaba desde allá. O sea que ese en ese entonces era la mitad del país, literal, Sí, 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 por que no supuesto. estaba al Pero sur todavía. quiero decir que nuestras rencillas internas y demás nos llevaban a que Buenos Aires se separó. Cuando todavía no estaba la Constitución del 53, las provincias actuaban como si cada uno fuera un país. Tenían aduanas, es decir, si uno quería pasar de una provincia a otra tenía que pagar, o alguna mercadería tenía que pagar la aduana, si se manejaban realmente como si fueran países, más allá de que el Congreso de Tucumán las había de alguna manera juntado, las había compactado. Bueno, ¿qué quiero decirles con esto? Que el sistema argentino, político argentino, tiene tres niveles: el nivel nacional, el nivel provincial y el nivel municipal. A diferencia, por ejemplo, con el de Estados Unidos, que tiene nacional, provincial, que son los estados, los condados, que serían lo que hoy, lo que acá en la Argentina son los partidos, San Miguel, Luján, Mercedes, lo que fuere, Avellaneda, y los municipios, que son las localidades. Cada partido acá en la Argentina tiene localidades, ¿no? Dentro de un mismo partido. Bueno, allá esas localidades tienen representación, son las que representan a los vecinos y en general, eso es según el Estado, pero en general cada localidad manda, lo que acá serían los concejales, mandan un concejal al consejo, cada localidad, ¿no? Y no son más de 6 o 7 concejales por condado. Bueno, esto es importante, lo que estoy diciendo, porque en la clase siguiente, no en esta todavía, falta en esta, pero en la clase siguiente vamos a ver recursos y cómo se obtienen los recursos y qué derechos tienen la nación, las provincias y los municipios respecto de los recursos que recaudan de la gente. Y ser nación, ser provincia, ser municipio da distintos derechos. Están establecidos en las distintas normas que regulan nuestro sistema. Bien, volvamos a la hacienda pública. También quiero decirles que todo lo que estamos diciendo le cabe al gobierno nacional, le cabe a los gobiernos provinciales y le cabe en gran medida a los gobiernos municipales. Es decir, todos son la hacienda pública nacional, las haciendas públicas provinciales y las haciendas públicas municipales, por ejemplo. Por el Estado nacional, los estados provinciales y los estados municipales. Lo que estamos diciendo le cabe a cualquiera de esos estamentos políticos en que se divide nuestra organización como país. Bien. Yendo de nuevo a la hacienda pública, a Chabayán, ¿saben quién es Chabayán? Es el libro de cabecera, muchachos, ni el programa leyeron. Bueno, no importa. Traten de ir leyendo, como les dije en la clase pasada, lean, no de memoria, lean. A Chabayán es pesado, es largo, pero hay que leerlo. Bueno, según Chabayán, la hacienda pública se divide, o las clasifica a la hacienda pública,
nacional o provincial o municipal, en 3 grupos. El primero es, él lo llama Hacienda Central Erogativa. Primero voy a lo de erogativa. Erogativa quiere decir que solamente genera gastos. Y en esto quiero hacer una acepción, una explicación. En la jerga presupuestaria, todo dinero que se eroga, que sale del Estado, es un gasto. Es decir, yo no dudo que si el gasto es en salud, es una inversión, que si el gasto es en educación, es una inversión que se hace en la sociedad. Pero en la jerga presupuestaria, para que lo entendamos bien, todo dinero que sale es un gasto. En el mundo está escrito así. Bueno, entonces, digo, primera clasificación, Hacienda Central Erogativa. ¿Cuál es la hacienda central que solo produce gastos? Es el propio gobierno, los poderes del gobierno, con sus ministerios, y con sus oficinas, y con sus, etcétera, etcétera. Toda la estructura, la burocracia del gobierno es la Hacienda Central Erogativa. Erogativa es porque produce gastos, no genera riqueza. ¿Sí? Hasta acá me siguen. Segunda clasificación. Haciendas menores anexas. Las haciendas menores anexas son desprendimientos de la hacienda central. ¿Por qué le digo desprendimientos? Porque en su conformación, cuando fueron creadas por ley o por lo que fuere, fueron creadas con cierta independencia, autonomía respecto de la hacienda central. No es lo mismo, para que ustedes se den cuenta, un ministerio respecto del Poder Ejecutivo, porque al ministro viene el presidente y lo echa, y punto, que una universidad. La universidad es una hacienda menor anexa. Tiene su propio estatuto, tiene su propio presupuesto y tiene sus propias autoridades. Y no puede venir el presidente o el ministro de Educación a decir, saquen a ese rector y pongan a otro. Entonces, un poco lo mismo pasa con Arca, un poco lo mismo pasa con el Banco Nación, un poco lo mismo pasa con esas entidades que tienen cartas orgánicas, que es como la constitución de cada organismo, y tienen cierta independencia económica y hasta de decisiones políticas. Las universidades, por ejemplo, son autárquicas, después vamos a ver qué es la autarquía, pero autárquicas en lo económico y autónomas en lo académico. Bien. Ese es el concepto de las haciendas menores anexas. Pero estas haciendas menores anexas, a la vez, se dividen en de consumo o erogativas, las universidades, por ejemplo, Arca, por ejemplo, y las de producción. Haciendas menores anexas erogativas y haciendas menores anexas de producción. ¿Cuáles serían las haciendas menores anexas de producción? Organismo del Estado con independencia y con funcionamiento autónomo, pero que producen riqueza. Por ejemplo, IPF. ¿Qué es IPF entonces? En parte, ¿no? Porque hoy está. ¿Qué es? Una empresa del Estado. Del Estado. Una empresa del Estado. Hoy es parte del Estado, parte de particulares. Hoy hay particulares que tienen acciones de IPF. Pero es las empresas del Estado, exactamente. Esas son haciendas menores anexas de producción.
Y por último, en esta clasificación de las haciendas públicas, tenemos las haciendas menores conexas. Haciendas menores conexas. ¿Cuáles son las haciendas menores conexas? Bueno, son las empresas del sector privado, las empresas del sector privado, que tienen concesionado por el Estado un servicio público. Es decir, asumen la ejecución de un servicio público. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Como la electricidad, los, De transporte. Una las, empresa de transporte, una Trenes empresa de argentinos. transporte. Las empresas de transporte, eso era lo más típico en mi época. Hoy hay una que es muy clara, que quizás sea más clara que lo de transporte, que son las empresas concesionarias de autopistas, que tienen como deber mantener la autopista, a veces hasta ampliarla, generarle mejoras, todo lo que diga el contrato de concesión, a cambio del peaje, en ese caso. Entonces, estas son las haciendas menores conexas, son empresas privadas. Y son haciendas menores conexas en tanto y en cuanto, o en cuanto a la actividad que tienen contratado por el Estado. Después, si hacen otra actividad por su cuenta, no son haciendas menores conexas en esta clasificación. Son empresas privadas. Pero cuando tienen un contrato de concesión, una relación contractual con el Estado para realizar un servicio público, entonces son haciendas menores conexas. Y acá una disquisición, no, para que ustedes tengan una idea, yo no soy abogado y entonces lo que yo les voy a decir, tómenlo con pinzas y si quieren pregúntenle a algún abogado que se lo va a explicar mejor. Ustedes vieron que hay distintos tipos de derecho. El derecho privado, el derecho público, el derecho penal, el derecho civil, el derecho comercial, el derecho... En lo que hace a la relación contractual, Estado, empresa privada, esa relación contractual se rige por el derecho público. Cualquier otra relación, conflicto de intereses, contraposición de intereses que hubiera entre la empresa privada y el Estado, que no tenga que ver con el contrato de concesión, se rige por el derecho privado, como si fueran dos privados. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando rige el derecho público, en el contrato, cuando rige el derecho público en el contrato, el Estado puede dar por resuelto el contrato, es decir, terminarlo al contrato, sin necesidad de que la otra parte esté de acuerdo y sin necesidad de pagarle ningún resarcimiento por esa decisión. Es decir, en cualquier contrato entre privados, no puede decidir uno, decir, bueno, ahora no te lo cumplo más el contrato, rompemos el contrato. No, en un contrato entre privados, las dos partes deben respetar lo que firmaron. En esto, en el derecho público, es el Estado el que tiene el privilegio. Siempre y cuando se trate de un conflicto de intereses relacionado con, por ejemplo, en la autopista. Vamos a suponer que tenían que hacer un puente y la empresa no lo hizo. Bueno, el Estado puede tomar decisiones, como por ejemplo rescindir el contrato y darle la concesión a otra empresa. Pero si chocara en la autopista, qué sé yo, una grúa de la autopista con un patrullero, ahí se rige el derecho privado, como si chocaran dos autos particulares. No, ahí el Estado no tiene ningún privilegio. Pero en el contrato de concesión, sí. Entonces, haciendas
Hacienda Central, Hacienda Menores Anexas, de producción y de erogación, y Hacienda Conexa, Menores Conexas. Esa es la clasificación que da Chabayán y que a mí me parece bastante razonable. Bien. Déjenme ver qué sigue. Bueno, pregunto, de todos los que están, porque la verdad que no sé cuántos están, sé los que se mueven, los que están con la cámara prendida y se mueven. Después hay algunos que están con su foto y hay otros que ni siquiera aparecen. Pero bueno, de los que están, ¿cuántos trabajan? ¿O trabajan? No cuántos. Bueno, por supuesto, no trabajarán gratis, más allá de que les paguen poco, trabajarán y les pagarán un sueldo. Otros no trabajarán y por ahí los ayudan en la casa, le dan alguna ayuda. Bueno, ese dinero que ustedes reciben, que lo recibirán mensualmente, supongo, ¿ustedes tienen claro en qué lo van a gastar durante ese mes? Bueno, pero lo tienen claro. Es decir, si alguno ganara mucho, diría, estoy ahorrando para irme a ver el Mundial. Y si uno gana poco, diría, mira, el tercer día del mes ya no me queda un mango ni para... ¿No? Bueno. Pero todo eso, si se van a ir a ver el Mundial o si van a gastar, que se van a comer mucho los primeros 3 días para poder aguantar los otros 27, eso es planificación, ¿no? Ustedes planifican qué van a hacer con ese dinero. Aunque muchas veces el gasto es un gasto rígido. No tienen posibilidades de opciones. Tienen que comer, tienen que comer. Tienen que pagar un alquiler, tienen que pagar el alquiler. Y no hay opción. Claro, por eso digo, uno sabe y de alguna manera, aunque sea inconscientemente, planifica qué es lo que va a hacer con ese dinero. Bueno, imagínense el Estado en todas sus actividades, las 4 que mencionamos acá, y toda la burocracia que es el Estado, que es la empresa, entre comillas, la empresa más grande del país, de este país por lo menos. Entonces, más allá de que todos alguna vez yo muchas, hemos protestado contra la burocracia del Estado, que funciona mal, que hay gente que no sabe nada, que te atienden en un mostrador y hoy te dicen una cosa y mañana te dicen otra, el mismo que te atendió ayer, mañana otra dice. Más allá de todo eso que existe y que lo sufrimos todos, el Estado tiene obviamente una planificación. Si no la tuvieran, sería muy difícil que hoy yo estuviera dando clase acá, que ustedes estuvieran tomando una clase acá, por más que estamos haciendo las protestas que correspondan respecto de los salarios bajos y del financiamiento universitario, pero lo que nos pagan llega de alguna manera, hay todo un andamiaje burocrático administrativo que hace que determinados recursos del Estado vayan a determinados gastos y bueno, toda esa planificación también a Chabayán la divide en 3 categorías, de acuerdo a el plazo de esa planificación. ¿Para cuánto tiempo se planifica? Y a Chabayán hace una diferencia entre la planificación a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. La planificación a largo plazo que hace el Estado, él la llama y excede de lo económico financiero, él la llama proyecto de país.
¿Se imaginan ustedes, saben ustedes dónde está escrito nuestro proyecto de país, si es que existe nuestro proyecto de país? En la Constitución. Claro. Nuestro proyecto de país es la Constitución. La Constitución habla de cuáles son o cuál es la forma de gobierno, cuáles son los derechos, las garantías, los derechos laborales, los derechos humanos, etcétera, 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 más un montón de convenios internacionales a los que ha adherido el país y que forman parte de la Constitución. Entonces, la Constitución, que puede ser reformada, de hecho, yo iba a decir hace poco, pero para ustedes no habían nacido la mayoría, en el 94, 1994, se reformó y tuvo otras reformas anteriores. La Constitución como proyecto de país se puede modificar, porque de hecho la realidad, la tecnología, el progreso, la situación mundial, etcétera, etcétera, hacen que a veces haya que retocar algunos de los objetivos y de las metas plasmadas o las reglas de juego plasmadas en la Constitución. Eso desde ya. Pero los principios más básicos y fundamentales, como puede ser la propiedad privada, puede ser, qué sé yo, que seamos una república y demás, eso en general no cambia, porque son estilos de vida que ha adoptado la sociedad. Y esos estilos de vida que ha adoptado la sociedad, es muy difícil que en el corto plazo, y yo le diría 200 años es el corto plazo en la historia del país, cambie. Es muy difícil que cambie. Es decir, no vamos a pasar de ser una república a ser una monarquía, por ejemplo. No hay historia, no hay sentimiento, no hay nada para que en vez de una república sea una monarquía. Podría ser una república parlamentaria, podría ser otra cosa, pero no una modificación tan grande. Bien, entonces la Constitución, al menos en nuestro país, plasma el proyecto del país. Después están las planificaciones a mediano plazo, que a Chabayán, también como criterio, lo llama plan de gobierno. A ver si alguno me dice que es un plan de gobierno. Valga la redundancia, es un plan de gobierno. ¿Un plan de gobierno? ¿Cómo dijiste? ¿Un plan de gobierno es un plan de gobierno? Valga la redundancia, es el plan que tiene el gobierno, entiendo como políticas económicas, tiene este Bueno, gobierno, eh, políticas sociales, etcétera. Es como el grupo de correcto, eso. correcto. Digamos que son objetivos y metas que se plantea un gobierno para llevar a cabo normalmente durante su mandato. Por eso lo Eso votan es o no. plan de gobierno. Antes, en mi época, hace mucho tiempo, existían lo que se llamaban las plataformas electorales, es decir, cuando uno iba a una elección, podía leer un librito donde quien se postulaba decía todo lo que pensaba hacer, cuáles eran sus prioridades, que en definitiva debieran ser las prioridades de la sociedad, lo que él receptó respecto de las necesidades estas colectivas. Se llamaba plataforma electoral. Pero aunque tenés razón y está muy bien lo que decís, en realidad el plan de gobierno debiera ser algo más amplio. A Así ver, es. lo que se da en llamar políticas de Estado. ¿Cuáles son las políticas de Estado? Son dentro de los planes de gobierno
aquellas políticas, aquellos objetivos, aquellas metas, aquellos caminos se definen y que se acuerdan con los otros espacios políticos, partidos políticos, alianzas o lo que fuere. Es decir, en esto, en educación, por ejemplo, el camino a seguir en los próximos 50 años es este. Y no importa quién gane las elecciones, cada uno le pondrá su matiz, pero no importa quién gane, quién gobierne, el camino en educación es este. Esa es una política de Estado. Se acuerda entre todos. Y eso es sano, porque si no pasa lo que, a mi juicio, desde mi perspectiva, está pasando en este país desde hace muchos años. Es decir, viene un gobierno, avanzamos 2 metros. Viene otro gobierno, dice que está todo mal, retrasamos otra vez y vamos para el otro lado. Entonces viene otro y dice eso también está mal y vamos para el otro lado. Y estamos siempre en el mismo lugar. O peor, o vamos para atrás. Entonces, hasta que no seamos lo suficientemente maduros, a mi juicio, para poder sentarnos en una mesa y decir, mira, esto yo no estoy de acuerdo, así que hacé lo que quiera, porque si yo asumo, voy a hacer otra cosa. Pero esto sí, en esto estoy de acuerdo, y si el periodo que viene me toca gobernar a mí, yo lo voy a continuar. Hasta que no nos pongamos, digamos, los pantalones largos en eso, y vamos a andar. Acá yo tengo casi 70 años, ¿no? Así que la he vivido mucho. He vivido desde el estatismo absoluto hasta las privatizaciones absolutas, desde el desarrollo a todo, 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 todo. Y todo hace que el que pone la tarosca, el que pone la guita, el que pone la inversión, no la ponga, porque no sabe para qué la va a disparar. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Y ¿qué pasa con la educación? Pasa eso. ¿Por qué dan tan mal la prueba PISA? Pues porque no hay una generación, ni siquiera hablo de varias generaciones, una generación que no haya tenido 2 o 3 cambios en todas ustedes, por ejemplo, desde la primaria hasta ahora, pero han tenido desde el Congreso Pedagógico de Alfonsín para acá, pero millones de idas y vueltas en educación. Yo no les digo, en mi época, la cantidad que nos ponían sexto grado, que el primero inferior, que el proyecto 13, que qué sé yo. Entonces, así es muy difícil que un país se camine, y más ahora creo yo, con todo lo que es la tecnología y las nuevas herramientas que tienen ustedes para estudiar. Si eso no se encamina bien, no les va a servir para nada, o no los va a hacer buenos profesionales. Hay que usarlas, sí, claro que las herramientas nuevas hay que usarlas. Yo soy convencido de eso. Si la tecnología es bienvenida, pero alguien me tiene que enseñar a usarla. Si no, bueno, por eso para mí un buen plan de gobierno es el plan de gobierno que tiene en su contenido políticas de Estado, que define políticas de Estado. Eso quiere decir acuerdos, eso quiere decir rumbos que no van a cambiar. La tercera clasificación de la planificación es a corto plazo. Ese plazo está fijado por ley, es de 1 año calendario y se llama presupuesto. Y el presupuesto hay 2 presupuestos, a ver, uno contenido en otro. El más amplio, el continente, digamos, se llama presupuesto económico. Allí establece
el gobierno lo propone, siempre el presupuesto lo propone el Ejecutivo y lo vota el Legislativo. Después vamos a ver cómo es este proceso. Allí el Ejecutivo le propone al Congreso, y con eso aprobará o no con alguna modificación, pero en definitiva es el gobierno es todo, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo y la Justicia. El gobierno establece pautas generales económicas. Te dice a cuánto proyectan la inflación, a cuánto proyectan el dólar, cómo van a ser las tasas de interés, si van a privilegiar alguna economía regional frente a otra, porque está retrasada, qué va a pasar con las exportaciones, qué va a pasar. Digamos, hay un contexto macroeconómico en el presupuesto económico. Dentro del presupuesto económico, además de todo esto, está el presupuesto financiero. Y nosotros en este curso vamos a hacer hincapié, nos vamos a dedicar fundamentalmente al presupuesto financiero, que, hablando mal y pronto o en pocas palabras, son los gastos y los recursos con que cuenta el Estado para desarrollar sus políticas, para satisfacer las necesidades colectivas. Desde ya les digo que el presupuesto es una herramienta de gestión. Hasta no hace mucho, el presupuesto era una simple obligación que tenía el gobernante para demostrar que estaba cumpliendo con, con lo que el Congreso le había autorizado, que era a gastar tanto y a recaudar tanto. Para probar eso, tenía que ejecutar, contabilizar el presupuesto y mostrar que no se excedían los gastos y que se había recaudado lo más posible en los recursos. Hoy no sirve solamente para eso. Es más, yo diría que es para lo que menos sirve. Hoy el presupuesto es una verdadera herramienta de gestión. Si uno quiere hacer una buena gestión, hacer un seguimiento de cómo se van satisfaciendo las necesidades colectivas, cómo se van cumpliendo las metas y los objetivos, si hay que rectificar algún rumbo, porque nos hemos ido del rumbo, o porque cuando planificamos le erramos en la planificación, puede pasar. Para eso sirve el presupuesto. Entonces vamos a, de alguna manera, aprender a leer el presupuesto, aprender a interpretar el presupuesto. Y con el profesor de práctica, con el contador Ficoseco, probablemente vean, seguramente van a ver, alguna manera simple de registración de ese presupuesto, de la ejecución de ese presupuesto. Pero tengan claro, yo lo digo siempre porque es muy probable que muchos de ustedes, o algunos de ustedes, terminen siendo, no les digo ministro de Economía, ni de la Nación, ni de la República, ni de la provincia, pero sí pueden cualquiera de ustedes ser contador municipal. Cualquiera. Y van a tener que interpretar el presupuesto. Y si ustedes no lo saben interpretar, van a terminar haciéndolo según el sistema informático del momento. Y como siempre digo yo, vos podés manejar muy bien el sistema informático, como podés manejar muy bien el Word, por ejemplo, pero no por manejar muy bien el Word vas a ser Sábato o Borges. Para ser Sábato y ser Borges, además de su don innato y natural, tenés que haber estudiado letra, tenés que haber, digamos, hay otra cosa atrás del sistema informático.
eso que hay atrás del sistema informático es lo que ustedes tienen que saber para que el que está manejando el sistema, que no tienen ni siquiera por qué ser ustedes, no le pifie en el objetivo que ustedes tienen en mente. Así que bueno, yo hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre este tema o sobre lo que quieran? No. Bueno, la próxima clase es, ¿qué día es hoy? Hoy es 19, el 26. Bueno, si no hay ninguna cosa rara en el medio, nos veremos el 26. Todavía Semana Santa no es, ¿no? No, es más adelante. Profe, Bueno, una consulta. sí. El lunes que viene es no laborable. ¿Vamos a tener clases o no? No, Para la tener. universidad, el no laborable, no tiene Listo, clase. perfecto. Es Buenísimo, como gracias. para feriado. Si no tienen otra consulta, por hoy vamos a terminar. Por hoy vemos hasta acá. Les pido que lean. Lean para el bien de ustedes. Si quieren repasar esto que dijimos hoy, miren la ficha que tienen, que les mandé ellos, que van a tener la clase más o menos como así. Miren la ficha. Pero lean los libros. Todavía con leer a Chabayán alcanza. Pero después van a tener que leer leyes, y no les va a dar tiempo si no empiezan a leer ahora. Se lo digo para el bien de ustedes, nada más. Bueno, ha sido un gusto. Nos vemos el jueves que viene, entonces. Cualquier duda, está el mail para que me lo manden. Bueno, Bueno, buenas tardes. buenas tardes a Chao, todos. profe, Buenas tardes, gracias. Carlos. Muchas Otro lado. gracias. No, Muchas pero- gracias.